más en zonas urbanas y en poblaciones con alto nivel de vida. En Colombia vamos a encontrar prevalencia en niños y adolescentes, 27.2% y 27.8% respectivamente, y en adultos un 8.9%. No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, y el 95% de los pacientes reporta que tiene alguna comorbilidad, el 57% es asma, el 82% rinosinusitis y el 62% conjuntivitis. Ahora vamos a pasar a la etiología. De la etiología vamos a encontrar que son 4 factores grandes. Entonces vamos a empezar por la predisposición genética, la cual es más frecuente en individuos con antecedentes familiares de atopia. Es decir, si uno de los padres es atópico, cada 6 de 10 niños presenta la dermatitis atópica. Si 2 padres lo son, 8 de cada 10 niños la presentan. También se implica el grupo de genes que regulan la producción de interleuquina 4, 12 y 13, las cuales intervienen en la regulación de la síntesis de inmunoglobulina E, y también en mutaciones del gen de la filagrina, que es importante en los filamentos de queratina y de integridad estructural a la epidermis. Ahora, respecto a la alteración inmunológica, entonces es por el ingreso a los alergenos, como podemos ver ahí en la imagen, puede ser el polen, ácaros, microbios o alimentos. Esto hace que las células dendríticas aumenten la polarización de TH2 y el resultado es la diferenciación de las células T. Está mediado por la célula dendrítica y también el ambiente en el que está. Las células TH1, como ya sabemos, producen interferón gamma, las TH2 interleuquina 4, 5 y 13, y las TH0 producen citoquinas de TH1 y TH2. En condiciones normales hay un balance entre TH1 y TH2, pero cuando predominan las TH2 lleva a condiciones patológicas, como es la dermatitis atópica, por lo que hay una sobreproducción de inmunoglobulina E y pues las enfermedades alérgicas. La siguiente causa de esta enfermedad es la disfunción en la barrera epidérmica. Como podemos ver en la imagen, la piel es una barrera físico-química, como ya lo sabemos, y es eficiente respecto a funciones protectoras. Entonces, las dos zonas que se ven, digamos, afectadas en la dermatitis atópica es el estrato córneo y sus componentes estructurales, lo que depende de la diferenciación de queratinocitos y pues de la actividad coordinada de sus componentes ácidos, lipídicos y enzimáticos. En la dermatitis atópica hay una hidratación disminuida y hay una pérdida aumentada de agua, y la composición lipídica se encuentra alterada. Ahora, respecto a los factores ambientales, como ya lo había dicho, vivir en zonas con poca exposición a radiación ultravioleta y disminución de la humedad, el clima frío, también los factores emocionales como son el estrés, el uso de jabones detergentes y las proteasas exógenas. También la exposición a ácaros se ha relacionado pues con estos brotes, y el rascado repetitivo puede alterar la función de la barrera. Los factores de riesgo para presentar dermatitis atópica, entonces se cree que el 70% de la historia familiar de atopia es 2 a 3 veces más en niños con un padre atópico y 3 a 5 veces más si ambos padres son atópicos, como lo dije al inicio. Y otros factores de riesgo es el nivel educativo alto, el tipo de parto. Aunque no se ha demostrado esa asociación entre el tipo de parto y el riesgo, sí se considera un factor de riesgo la exposición a gatos, y aunque no hay una diferencia entre ser hombre o mujer, hay un alto porcentaje de presentar dermatitis atópica el ser de raza negra. Ahora vamos a hablar de los factores protectores, y se dice que la exposición temprana a endotoxinas, animales de granja y perros puede ser un factor protector para la dermatitis atópica, al igual que consumir la leche no pasteurizada y las infecciones por helmintos. Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en la dermatitis atópica, entonces las vamos a dividir en aguda, subaguda y crónica. Algunos autores la dividen entre de lactantes, infantes y adultos, pero digamos que en cualquier etapa de la vida se puede presentar las lesiones que voy a decir a continuación, entonces es mejor clasificarla entre aguda, subaguda y crónica. Vamos a empezar por la aguda, que se caracteriza por ser placas eritematosas y con descamación, con costras serohemáticas intensamente pruriginosas y generalmente son húmedas y exudativas. Están localizadas en las mejillas, como vemos en la imagen, y en superficies extensoras
extensoras. Ahora vamos a hablar de la subaguda, la cual tiene presencia de pápulas, como podemos ver en la imagen, y hay menos exudación. Se forman placas eritematosas con descamación y empieza una liquenificación. Por el intenso el prurito que producen pues, las lesiones, están localizadas en pliegues de flexión antecubitales y poplíteos, en muñecas, en tobillos y caras laterales del cuello, como podemos ver en la imagen, en el pie y esta lesión. Ahora vamos con la crónica, en la cual se caracteriza por la liquenificación, que es importante en los pliegues de flexión, con engrosamiento de la piel, la cerosis, las escoriaciones e intenso prurito. Y son características pues, del eczema ya crónico. Esta imagen es un poco más clara en la zona flexora. Aquí podemos ver más detalladamente la ubicación de las lesiones, como lo dije anteriormente, en la cara, en los pliegues de la región anterior del cuello, en las zonas flexoras, en el cuello, como dije también, en las palmas de las manos. En la fase aguda, entonces, como ya lo dije, se ven las placas eritematosas, con descamación, las costras se ven serohemáticas, generalmente son húmedas y exudativas, que era una pregunta del quiz, entonces ahí se contesta que en la fase aguda son más común las lesiones exudativas, localizadas en las mejillas, como podemos ver, y en las superficies extensoras y flexoras. En la subaguda, entonces esta imagen es un poco más clara, con las pápulas y menos exudación, y ya con las placas eritematosas producidas por el prurito. La crónica, que se caracteriza ya por el engrosamiento, el intenso prurito y la cerosis. Para realizar el diagnóstico de la dermatitis atópica, entonces, generalmente se sospecha que un paciente presenta una dermatitis atópica ante una dermatosis pruriginosa persistente o recurrente que cumple los criterios diagnósticos de Haffinin y Ravka, que ya los vamos a ver, y también los valoramos con la severidad crónica aplicando el índice de Scorat, que ya más adelante también lo vamos a explicar. También, si la encuesta alimentaria es positiva o se asocia a asma o rinitis, se remite al alergólogo para hacer el estudio etiológico. Entonces vamos a hablar de los criterios de Haffinin y Ravka, que han de cumplirse 3 criterios mayores o 3 demás criterios menores para confirmar una dermatitis atópica. Entonces los criterios mayores son 4, el primero es el prurito, el segundo es la morfología y características de las lesiones, que fue lo que dije anteriormente. Entonces, liquenificación en flexuras, en los adultos, afectación de cara, flexuras, superficies de extensión en niños, y también la combinación de estos patrones en niños y adultos, por lo que dije que se podían presentar las lesiones en cualquier etapa de la vida. El carácter crónico de estas lesiones y repetitivo también, es decir, que mejora por un año y vuelve y sale, mejore por un año y es repetitivo. Y por último, la historia familiar, personal o familiar de atopia. Ahora vamos con los criterios menores. Entonces acá el primero podemos observar la cerosis, la piel pues reseca, la queratosis pilar, comúnmente conocida como piel de gallina, que es una pápula queratósica folicular que en ocasiones es eritematosa. El eczema de pezón también se considera un criterio menor. El cheilitis, la conjuntivitis también es importante. También el pliegue infraorbitario de Denny Morgan, como lo podemos ver acá. En los criterios menores también podemos encontrar las ojeras o el oscurecimiento periauricular, como se puede observar en la imagen, la palidez facial o eritema en cara, la pitiriasis alba, la cual es la presenta resequedad, escamas y palidez dispuesta en forma de parches en zona de la cara, especialmente en los niños, como se ve en esta imagen, y pliegues en la región anterior del cuello. El dermografismo blanco y otros de los criterios menores, que son reactividad cutánea inmediata tipo 1 a los test cutáneos, la elevación de los valores séricos de inmunoglobulina E, la edad precoz de comienzo, la tendencia a las infecciones cutáneas, también la tendencia a dermatitis inespecíficas de pies y manos, el queratocono, también la catarata
capsular anterior, el prurito por sudoración, la intolerancia a la lana, la intolerancia a algunos alimentos y la evolución influenciada por factores ambientales o emocionales. Entonces, como dije, vamos a hablar ahora de la valoración de la gravedad y la extensión del eczema, que se hace con el índice de Scorat. En el índice de Scorat es importante tener en cuenta que ABC, que es lo que vemos acá al final, entonces evalúa A, superficie, B, intensidad y C, los signos subjetivos. El Scorat tiene en cuenta el peso pues, respectivo de estos tres criterios. La superficie cuenta con un 20%, la intensidad un 60% y los signos funcionales un 20%, dando como resultado lo que vemos acá en el tercer punto. Este es el formato que generalmente se llena. Y según los resultados, entonces, si Scorat da por debajo de 20, se considera una dermatitis atópica leve, con pocos brotes inflamatorios. Si está entre 20 y 40, se considera una dermatitis atópica moderada, y la inflamación y el prurito son intensos. Y si está por encima de 40, se considera que es una dermatitis atópica severa, que es extendida, inflamatoria, con brotes frecuentes. Tenemos que tener en cuenta que hay varios diagnósticos diferenciales y tenemos que tener claros los criterios mayores y menores para poder dar un diagnóstico adecuado. Estos diagnósticos diferenciales son psoriasis, la dermatitis seborreica y la dermatitis de contacto. Y podemos ver la similitud entre las características morfológicas de las lesiones anteriores, pues descritas de la dermatitis atópica. El no tener un tratamiento adecuado puede llevar a complicaciones, y estas complicaciones pueden ser infecciones secundarias por estreptococos piógenes, y se ha encontrado que el 90% de la piel enferma pues tiene sobreinfección. El eczema herpético o la erupción de Kaposi es una complicación viral grave, y también como verrugas vulgares, molusco contagioso, y complicaciones oculares, como lo son el queratocono, la uveitis anterior, las cataratas subcapsulares y el herpes simple. También es importante los trastornos psicológicos, que están definidos en manifestaciones de rabia, resentimiento, ansiedad, depresión, manipulación del paciente, y también culpabilidad y resentimiento de la familia. Ahora bien, vamos a empezar con el tratamiento. El objetivo del tratamiento es minimizar los riesgos de la dermatitis atópica, evitar que se llegue a las complicaciones, también establecer la integridad de la barrera cutánea, porque ya vimos que es una causa de que se presente la dermatitis atópica, asegurar la calidad de vida del paciente y también reducir los síntomas y las exacerbaciones. Generalmente, entonces, se empieza con una terapia tópica, con emolientes, con corticosteroides tópicos, inmunomoduladores tópicos, que más adelante vamos a explicar, también tópico más fototerapia, en algunos casos inmunomoduladores sistémicos, como lo son la ciclosporina, el metrotexate y el mofetilo, y la terapia biológica, que es el dupilumab, los inhibidores de JAK y los inhibidores de interleuquina 13 y 31. Entonces, el tratamiento es importante el baño con agua, que puede hidratar la piel y remover las escamas y costras irritantes y los alergenos. Pero si se deja evaporar el agua después del baño, puede llevar pues a una mayor pérdida transepidérmica del agua, y es por eso que la aplicación de hidratantes después del baño es necesaria para mantener el estado de hidratación. La duración del baño debe ser de 5 a 10 minutos con agua tibia, y en áreas de la piel significativamente inflamada, remojar el área en agua por 20 minutos y seguido hacer la aplicación de la terapia antiinflamatoria, como son los corticosteroides tópicos, sin secar con toalla. Y se deben usar limpiadores sin jabón, con pH neutro, hipoalergénico y libres de fragancia. Pues los jabones pueden interactuar con el estrato de proteínas y lípidos del estrato córneo y causar el daño de la piel, que la piel esté seca y la irritación. Los desencadenantes que debemos evitar, entonces estos desencadenantes lo que hacen es aumentar el prurito, y en su mayoría el calor y la sudoración
es el 96%, la lana el 91%, el estrés emocional un 81% y ciertos alimentos vasodilatadores 49%. El licor también tiene un porcentaje de 44% como un desencadenante, el resfriado como un 36% y los ácaros del polvo 35%. Ahora sí vamos a empezar con el tratamiento que se da a los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, la primera línea son los hidratantes, los cuales previenen la cerosis y la pérdida transepidérmica de agua y aumentan la hidratación de la piel y disminuyen los síntomas de la dermatitis atópica como el prurito, el eritema, las fisuras y la liquenificación. Entonces, entre los hidratantes encontramos los emolientes, como el glicol, gliceril estearato, los esteroles de soya, los cuales lubrican y suavizan la piel. En los agentes oclusivos encontramos el aceite mineral, la dimeticona, los cuales forman una capa que previene la evaporación del agua. Y por último, encontramos los humectantes, como el glicerol, el ácido láctico, la urea, los cuales atraen y retienen agua. Entonces, estos son como las tres diferencias significativas de los tres hidratantes que se usan para los pacientes con dermatitis atópica. Ahora, el tratamiento con corticosteroides tópicos está indicado a pacientes que no han respondido a la terapia con humectantes y con emolientes. Para la elección del corticosteroide se debe tener en cuenta la edad del paciente, el área afectada, el grado de cerosis, la preferencia del paciente y el costo de la aplicación. Entonces, se debe hacer una terapia de mantenimiento 1 o 2 veces a la semana y los esteroides de gran potencia se utilizan en lesiones crónicas con liquenificación y los de baja potencia se usan en niños pequeños en zonas como lo son párpados, cara, axilas, ingles y cara anterior del muslo. Este debe ser un tratamiento de máximo 2 semanas y de mantenimiento 1 vez por semana y deben vigilar los efectos adversos. Entonces, estos son algunos ejemplos de los corticosteroides de alta potencia, como estaba diciendo. Entonces, el diplomenato de betametasona al 0.05%, el clobetasol propionato al 0.05%, y los de baja potencia, que decíamos que son usados más en los niños y en ciertas zonas como párpado y cara. Entonces, el prednicarbonato, la desonina y la hidrocortisona. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de la neurina, los cuales la función que cumplen es inhibir la activación de las células T mediado por la calcineurina, bloqueando la producción de citoquinas preinflamatorias de la inflamación en la dermatitis atópica. Esto afecta la activación de mastocitos y disminuye la habilidad coestimuladora de las células epidérmicas dendríticas. Hay dos presentaciones disponibles, que es el Tracolimus en ungüento, que es 0.03% y al 0.1%, y el Primecrolimus en crema a 1%. Entonces, el tratamiento se recomienda para el tratamiento de dermatitis atópica aguda y crónica de mantenimiento, y como ya lo dije, es un agente ahorrador de esteroides con 2 aplicaciones al día. Los efectos adversos que se deben tener en cuenta son las reacciones locales como el ardor y desaparecen con el tiempo en las primeras aplicaciones, y hay que advertirle al paciente estos efectos adversos para que no suspenda el tratamiento antes de tiempo. Este se recomienda a pacientes no inmunocomprometidos que no han respondido a otras prescripciones tópicas o cuando están contraindicados a los tópicos. La terapia proactiva puede mantener un tratamiento continuo, aunque no es diario durante un tiempo prolongado. Entonces, son 2 días a la semana en ausencia de brotes en las zonas donde hay recaídas frecuentes. Es decir, si el paciente siempre presenta lesiones en la zona anterior del cuello, entonces vamos a aplicar 2 veces a la semana el Tracolimus o la cortisona en la ausencia de brotes para evitar las recaídas y evitar las lesiones en los lugares donde suelen salir.
Hay que tener en cuenta que los estudios han determinado que el uso máximo de los corticoides tópicos es por 20 semanas en esta terapia proactiva y de 52 semanas para los inhibidores de calcineurina. En la oclusión con compresas húmedas, como podemos ver en la imagen, se aplica un agente tópico y luego se cubre con una compresa húmeda, gasa o tela de algodón, seguido de una compresa seca. Entonces, se usan pacientes con dermatitis atópica severa, con exacerbación significativa o una enfermedad recalcitrante. La ventaja de este tratamiento es que la oclusión mejora también la penetración del medicamento y disminuye la pérdida de agua y provee una barrera física contra el rascado. Estas compresas se pueden dejar por horas o hasta por 24 horas y bueno, es así como se ve en la imagen. Otro de los tratamientos usados en dermatitis atópica, entonces, es la fototerapia. La fototerapia es un tratamiento de segunda línea después de que falla la terapia de primera línea con emolientes, esteroides tópicos o inhibidores de calcineurina. Esta puede ser también usada como terapia de mantenimiento. Entonces, en esta terapia, el inmunosupresor induce la apoptosis de los linfocitos, se inhibe la función de las células del Langerhans y el engrosamiento del estrato córneo, lo cual disminuye la colonización bacteriana, que era lo que hablábamos anteriormente, y por lo tanto tiene también efecto antibacterial. El tratamiento con inmunomoduladores se da con ciclosporina, con metotrexate, con micofenato de mofetilo y con azatioprina. Por último, vamos a hablar de los biológicos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de los biológicos que son usados para inhibir la vía TH2, especialmente las interleuquinas que ya dijimos que estaban presentes y que eran causantes de esta dermatitis atópica, como lo son la interleuquina 4, 13, la interleuquina 13, 31, que es muy importante, la interleuquina 6, la interleuquina 5 y JAK. Entonces, como puede comprobarse, la vía más importante de la inhibición es la interleuquina 4, 5 y 13, que es lo que inhibe dupilumab, que son las interleuquinas principalmente implicadas, y pues la cual está más predominantemente alterada en la dermatitis atópica. Las más pequeñas, como son JAK, también son muy prometedoras en un amplio espectro de enfermedades inmunomediadas, no solo de la dermatitis atópica. Y los inhibidores de interleuquina 31, como son los nemolizumab, es conocida como la citoquina del prurito. Entonces, es previsible que funcione no solo en la dermatitis atópica, sino en todas aquellas patologías que se asocien a prurito. Hay que tener en cuenta que el dupilumab es el único fármaco biológico que ha pasado a fase 3 de ensayo clínico y que ya está autorizado para uso para el tratamiento de diagnóstico de dermatitis atópica de carácter entre moderado y grave. Y también está en investigación para el tratamiento de asma, de sinusitis crónica y esofagitis eosinofílica. Se recomienda el uso de dupilumab en adultos para tratamiento con dermatitis atópica moderada y severa, que no ha respondido pues a otras terapias, y la FDA autoriza su uso en niños mayores de 12 años. El dupilumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra, pues como ya lo dije, la interleuquina 4 y la interleuquina 13, las cuales pues están altamente expresadas en las lesiones epidérmicas agudas y crónicas en los pacientes con dermatitis atópica. Otros tratamientos que se tienen en cuenta en pacientes con dermatitis atópica son los corticosteroides sistémicos, los antihistamínicos, que aunque no son para tratar las lesiones ni lo que produce la dermatitis atópica, sí producen un efecto sedante en los pacientes, y también los antibióticos sistémicos para evitar la infección de las lesiones. Eso es todo lo que tenía que decir pues, sobre la dermatitis atópica. Muchas gracias.